Bueno, entonces buenos días a todos. Soy David Gil de la Oficina Asesora de las TIC, profesor Iván y demás profesores que se estén conectando. Dejo en el chat el enlace para que por favor me colabore registrando la asistencia. Aquí la estoy viendo. Listo, profe, ahí dejen en el chat el acceso a la asistencia. El día de hoy, esta capacitación hace, digámoslo así, que parte de un ciclo de inducción, aunque fueron solamente 2 sesiones, para capacitar a las personas responsables de la aplicación de exámenes de admisión a los aspirantes para el periodo 2022-02. Básicamente, recomendaciones: la sesión está siendo grabada para efectos de colocarlas en las memorias, mantener el micrófono silenciado. Si tienen ancho de banda bajo, desactivar la cámara. De pronto, profesor, como ahora le está escuchando entrecortado, si quiere desactive la cámara para que cuando active el micrófono de pronto se le mejore el ancho de banda. Levantar la mano y registrar la asistencia. Por favor, ayúdeme ahí en el chat. Acabo de colocar un enlace. En ese enlace se registra la asistencia para que reciba luego el acta de capacitación que hacemos después de cada una de estas sesiones. Básicamente hoy la última sesión, teníamos una sesión el 29 de abril, pero por un problema con el aula virtual tocó reprogramarla. Básicamente, pues el objetivo es capacitar en las funciones que hacen los diferentes responsables dentro de los programas que hacen exámenes de admisión de pregrado en toda la administración de la prueba de conocimientos a los aspirantes de los programas para el pregrado para el periodo 2022-02. El acompañamiento que hacemos en las TIC, ese es el cronograma, responsables confirmados y roles actuales. De pronto lo vamos a mirar acá. De pronto nos centramos solamente en el profesor que está conectado. Tareas que hacemos en Moodle generalmente, entre las más, digámoslo así, importantes que debemos tener en cuenta como responsables de esos exámenes de admisión, tiene que ver con la configuración del cuestionario, habilitar la fecha, la retroalimentación, tipo de seguridad que queremos aplicarle al examen si se requiere. Vamos a ver cómo creamos un nuevo banco de preguntas, cómo le podemos adicionar un tiempo extra al examen, cómo generamos reportes del examen y algunas recomendaciones generales que tenemos para ustedes. Básicamente el acompañamiento que hacemos de la oficina de las TIC con respecto a las aulas virtuales tiene que ver con soporte técnico, verificación de errores. Hacemos desde esta sección hacemos las capacitaciones a los docentes para mitigar un poco, digamos así, algunos inconvenientes que puedan presentarse. Hacemos a periodo backups históricos de los exámenes que han realizado, los guardamos en Google Drive. Hacemos el reinicio o eliminación de los intentos que tuvieron en ese examen, de los intentos que tuvieron los diferentes aspirantes, y en este caso, para el periodo 2022-02, matriculamos 2.450 aspirantes. Ya les cuento un poco más con respecto a estos 2.450 aspirantes y cómo se distribuyeron esas cuentas. Básicamente, nosotros tenemos desde hace un tiempo unas aulas virtuales que están dispuestas, bueno, que tienen unos responsables. Entonces yo les envié hace unos días o hace unas semanas a los diferentes programas quiénes eran los responsables. Aquí nos hicieron algunas observaciones. Veo que el profesor Cortés, Iván Cortés, ¿cierto? ¿Sí es así? Es del programa. Mario, nos dejaron solos. Sí, el profesor salió, creo. Entonces veo acá que el profesor Cortés es de Derecho Calle 100. Entonces ese es el único responsable que está acá de la aplicación de la prueba. Sí, señor. ¿Cómo no? Nosotros tenemos en lo que es el aula virtual, en la página principal, ya les coloco acá en pantalla el aula virtual. En la página principal tenemos programas presenciales y dentro de programas presenciales, esta es mi vista de administrador porque ustedes no ven eso, pero solamente para que tengan conocimiento. Entonces, dentro de mi vista de administrador hay unos exámenes de admisión que están dispuestos para pregrado y aquí están todos los programas. Básicamente,
Entonces, acá están relacionados todos los responsables, ya al día de hoy deben estar todos los responsables inscritos en cada una de estas aulas virtuales. Por ejemplo, en el caso del profesor de Derecho, vamos a mirarlo aquí, Derecho y Derecho Calle 100. Derecho Bogotá, pues debe estar el profesor Iván Cortés como responsable en participantes. Permítame, no sé cualquiera, roles y profesor. Entonces tenemos al profesor Iván Cortés inscrito en esa aula. Entonces básicamente esa es la hoja que les compartimos a todos los docentes para que hicieran, para todos los programas que hicieran comentarios y nos dijeran este docente ya no está como responsable, haga el cambio. Ya se hizo. Básicamente este es el enlace donde están todas las aulas virtuales de los, perdón, este es el enlace donde están todas las aulas virtuales de los responsables aquí en esta categoría de examen de admisión pregrado. Tenemos 2.400 usuarios matriculados. Esas son unas cuentas genéricas que solicitó Registro Académico, básicamente para el periodo 2022-02. Registro Académico nos informó, necesitamos tantas cuentas para los diferentes programas. Ya vamos a ver para Derecho y los otros programas cuántas cuentas se crearon. Y nosotros lo que hacemos es crear esas cuentas y matricular esos aspirantes allá. Básicamente se crean usuarios genéricos por cada programa. Por ejemplo, para el periodo 2022-02, pregrado, Administración de Empresas Calle 100, creamos una cuenta que va desde la 1 hasta la 100. ¿Por qué? Porque Registro Académico nos confirmó que iban a haber 100 aspirantes para ese programa. ¿Listo? Se le asigna a cada una de estas cuentas a este usuario que se crea una contraseña automática. Eso es una contraseña que es autogenerada. Simplemente se utiliza una función para crear esas contraseñas y tenemos el cuidado de no incluir en esas contraseñas la ñ, la o el 0, ya que a veces se confunden y los estudiantes cuando están en el aula de clase o en la sala de sistemas presentando, los aspirantes, perdón, cuando están en la sala de sistemas presentando el examen, pues a veces que no me sirve la contraseña, entonces se pueden generar algunos inconvenientes. Hay unos datos básicos que se utilizan para crear la cuenta. Utilizamos nombre aspirante 1, apellido aspirante 1 y un correo electrónico que no es válido. Por ese motivo, si se llega a cambiar la cuenta la contraseña de esa cuenta genérica, pues la única forma de recuperarla es a través del soporte de aula virtual. Entonces, la recomendación que ustedes les hacen a sus aspirantes cuando ingresen allá es que no cambien la contraseña, aunque el sistema, cuando ingresan por primera vez, no los va a obligar a cambiar la contraseña. Entonces, probabilidades que lo cambien es muy baja, ya que pues los datos básicos que están registrados no corresponden y no permiten hacer el cambio de contraseña. ¿Qué cuentas genéricas creamos? Pues básicamente creamos 2.450 distribuidas de esta forma, como nos confirmó Registro Académico, desde la oficina de la soporte de aula virtual que hicimos, creamos las cuentas y para este periodo cambió algo muy importante y es que la administración de esos usuarios y contraseñas las va a hacer cada programa. Por eso nosotros escribimos, perdón, yo les muestro aquí en responsables, escribimos, por ejemplo, para el programa de Derecho, escribimos Aviset Derecho y Derecho Arrón y Militar, la información con respecto a los usuarios que le asignamos. Entonces, en este caso fueron 300 usuarios. A ellos les escribimos un correíto, está el usuario, está la contraseña y ellos pues deben administrar dentro del programa la asignación y custodia de cada uno de estos usuarios. Eso ya quedó establecido directamente para este periodo entre los programas y registro académico y la oficina de las TIC. Nosotros solamente solicitamos o les comunicamos la creación de estas cuentas. Bueno, ¿qué otra información les compartimos? Por ejemplo, acá en el caso de Derecho, entonces, si yo veo el examen de admisión de Derecho, este que tengo aquí activo, tengo por defecto pues al profesor inscrito y tengo 300 cuentas que van desde 2022-2, pre-Derecho Calle 100, desde la 1, hasta la cuenta 300, que fue la que nos confirmaron que le abriéramos. Por eso aquí hay 301 participantes, 300 cuentas para aspirantes y una para el docente. Bueno, básicamente esa es la administración general de las cuentas. Ya a hoy ustedes deberían ya tener los programas y haberle comunicado a su responsable, en este caso al profesor Cortés, los usuarios y cuentas. Bueno, ¿qué información adicional hay acá? Si ustedes como programa requieren para Derecho 50 o 100 cuentas más,
deben solicitar a registro académico la creación de esas cuentas. Y una vez ellos nos confirmen, nosotros les creamos las cuentas y les comunicamos nuevamente a los programas las 50 cuentas adicionales si ese fuera el caso. Entonces, profesor Iván, si tiene alguna duda, por favor, me la hace saber. Les recomiendo aquí en el chat escribí el enlace para registrar la asistencia. Entonces, te lo coloco nuevamente ahí para que, por favor, porque no veo que haya registrado la asistencia. Bueno, listo. Entonces, tareas o ingreso o tareas genéricas que tienen ustedes como docentes, tienen la opción de recuperar la contraseña en cualquier momento. Ya conocemos todos cómo es el ingreso al aula virtual. Básicamente, ahora se hace desde el gestor de identidades. Hay varias opciones. La opción más recomendable es siempre mantener virtual2.umng.co como enlace para entrar al aula virtual. A veces, si tratamos de ir a la página web de la universidad, vamos a la opción de estudiante docente. A veces está caída la página web y no nos permite el ingreso, pero pues eso no quiere decir que el aula virtual esté fuera de servicio. Asimismo, pues conocimiento en general, el aula virtual está habilitada para que tenga una aplicación móvil para que lo podamos utilizar en dispositivos móviles. Es una versión muy diferente a la que vemos por parte web, pero digámoslo así que es una versión muy estándar y muy liviana. Bueno, entonces todos los estudiantes, todos los docentes van a poder ingresar directamente. El enlace de la asistencia, profe, aquí se lo copio solito. Me está escribiendo profesor Cortés el enlace de la asistencia. Ahí te lo dejo solito para que por favor lo diligencie. Entonces todos los docentes ingresan siempre al aula virtual por la opción de el gestor de identidades. Es un acceso único para todos los sistemas. En este caso, como les indiqué, los participantes o los aspirantes no van a poder recuperar el usuario y contraseña. Entonces, si yo tengo un usuario y una contraseña, no debo cambiar la contraseña para el caso de los aspirantes. Entonces, siempre deben ingresar por esta opción. Les voy a mostrar aquí en esta otra pestaña la opción que deben decirle a sus aspirantes que ingresen solamente por la opción de acá, por el lado derecho, ya que ellos no pueden ingresar por el gestor de identidades. Aquí van a colocar el usuario que le asignaron. Permítame si me da un segundo, yo busco el que le asignamos a derecho. Hagamos una prueba ahí con... Entonces, por ejemplo, para derecho 2022-02. Derecho calle 100. Entonces, hay un usuario que se asignó. Por ejemplo, aquí el aspirante coloca acá el usuario y la contraseña que les asignó, que ustedes ya la tienen. Y por esta opción ingresa. Entonces, ellos nunca van a poder recuperar, pero esta es la forma de ingreso. Cuando ellos ingresan por primera vez, el sistema no les obliga a cambiar la contraseña y simplemente en la sección de cursos, en la página principal, está el acceso al examen de admisión. En este caso, pues, por el momento está activo este enlace, que es el que debe gestionar el profesor Iván Cortés para disponer esto para el segundo periodo. Bueno. Entonces, pues de esa forma ingresan los estudiantes, cerremos aquí esta sesión, ingresan los aspirantes, discúlpenme, ingresan los aspirantes. Entonces, por la opción derecha, ingreso usuarios temporales. Bueno, básicamente, todo el que ingrese por el lado izquierdo, pues debe entrar por el gestor de identidades, solamente aplica para los docentes, ya que los aspirantes no tienen acceso al gestor de identidades, y aquí hay algunas instrucciones para descargar el app de los dispositivos móviles, que como le indiqué, pues está activo, y lo más importante es tener en cuenta que es una versión, digámoslo así, final para los usuarios y puedan presentar ahí. El profesor Iván, si quiere activar el micrófono y me va haciendo las preguntas, profe, porque me dice se cae el internet, estoy en la universidad. No lo entiendo. No, es lo siguiente. Estoy acá en mi oficina en la vicedecanatura y se me va la señal cada nada. Entonces, pues, a eso es que me refiero. Ah, ok, profe. Se me está cayendo el internet cada nada. Mucho, ¿Y está usted por Wi-Fi o por dónde está? con el cable, ya pasé con el cable al computador.
Listo, pero ¿se te ha caído desde que estás con el cable? Sí, señor. Listo, 2 veces. te voy a copiar ahí tit.soporte, @unimilitar y colocas una mesa de servicio para que te revisen eso porque Listo. puede haber algún inconveniente. ¿Listo, profe? Listo, vale, Listo, ok. entonces la aplicación, si quieres, siléncialo y a medida tenga una duda, simplemente actívalo, profe, para, digámoslo así, como es personalizada la atención, digámoslo así hoy, porque solamente tenemos como docentes a profesor Cortés. Entonces, cualquier duda de una vez despeje la profe. ¿Listo? Bueno, entonces la aplicación para dispositivos móviles, acá está el acceso. Importante que cuando yo la descargue o seleccione el ingreso por gestor de identidades, aquí selecciono mi cuenta y ya ingreso. Pueda tener una versión diferente a la que se muestra por página web, como la que tenemos acá, pero pues digámoslo así que es una versión más liviana y que le puede servir a algunos estudiantes que tienen limitación con la conexión o ancho de banda. Bueno, entonces estas son las instrucciones, recomendaciones, bueno, estas ya son recomendaciones para docentes, cambiar el perfil, editar el perfil, subir la foto, que ya la gran mayoría lo tienen en el aula virtual, y simplemente cómo accedemos como responsables a los cursos. Entonces, básicamente, pues hay varias opciones. Cuando yo ingreso, acá estoy con una cuenta de docente. Cuando yo ingreso, a salirme aquí nuevamente, cerrar sesión. Cuando yo tengo aquí activo mi correo de docente y ese está relacionado con el aula virtual, pues simplemente le digo que va a entrar por la opción de Google, selecciono la cuenta y aquí, ¿por qué? Ah, no, es que esta no era. Me metí por de no era. Y decir porque es esta cuenta que tengo como docente. Y en la primera página principal puedan tener el acceso a los cursos. Hay varias formas de entrar a los cursos. En la página principal, en la parte inferior, como está aquí, como se muestra acá, tengo los cursos que tengo inscritos. O pues hay varias opciones directamente en la parte superior, mis cursos. Aquí tengo el acceso a los diferentes cursos. O también directamente desde el panel izquierdo del aula virtual tengo el acceso a los cursos por esta parte o directamente aquí desde este icono. Entonces, ¿qué se me hizo? Área personal. Mis cursos, miren, acá tengo entonces los diferentes accesos a las diferentes pruebas que tengo cargadas en el aula virtual. Esa es la forma, básicamente, ¿qué tareas hace el responsable? Pues básicamente modificar las etiquetas o actualizaciones. Por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí como docente una prueba que hice del curso de admisión de derecho. Acá lo tengo. Entonces, básicamente lo que hace el responsable es editar las etiquetas. Entonces, en este caso, cambiar acá el nombre si lo tienen ya relacionado como 2022-01 o 2020-02. Aquí le cambian esto. ¿Y qué debo hacer? Entonces, habilitar fechas y horario que va a estar disponible el cuestionario. Ya vamos a ver esas opciones. Organizar una categoría nueva del banco de preguntas. Crear preguntas y de esta forma ya vamos a hacer los cambios. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en el caso del profesor Cortés que yo ya vi por acá su aula virtual, que es esta, creo, la que está actualmente? Déjame ver dónde está. ¿Qué se me hizo? Entonces, yo vi aquí al profesor Cortés, que esta es mi vista como administrador, que él tiene acá en sus etiquetas examen de admisión 2021 y que aquí todavía está el examen de admisión. Entonces, en el rol que tengo como docente, pues mi recomendación es siempre, digámoslo así, dejar examen de admisión, no dejar nombres como 2020-01 porque a veces no lo cambian y queda internamente que el examen es de una fecha y eso a veces confunde a los aspirantes. Entonces, el primer paso, digámoslo así que en el aula virtual es de pronto, si yo tengo exámenes que he aplicado, pues activar la edición. A ver, Mario está viendo la presentación, que me dice el profesor que se fue. No, yo la estoy viendo. Sí, profe, acá me confirman que la están viendo. Si quiere activa el micrófono y me confirma si ya la ves. No veo la presentación. ¿Será que está en
le dio clic sobre mi nombre o algo, va a detenerla y lo va a volver a compartir. Clic sobre su nombre. Y me confirma, por favor. ¿Está viendo el aula virtual? Ahora sí la estoy viendo. Ahora Usted sí. pronto es que le da escrito en otro lado. Entonces, para el curso de Derecho, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, yo puedo crear un examen nuevo o duplicar uno de los que ya tenía. Por ejemplo, aquí en esta opción. Entonces, acá pues debo activar primero la edición para que se me activen todos los menús y aquí en este le digo que lo voy a duplicar. Se supone que un examen de admisión como el 2022-01, pues yo generalmente lo oculto para que no me quede ahí disponible. Este que dice acá, examen de admisión, pues simplemente o le pongo 2, pero mi recomendación es dejarlo así, para que cuando el aspirante ingrese apenas vea que diga examen de admisión. Entonces, de esa forma lo duplico. ¿Qué debo hacer? Pues editar las fechas en que se van a abrir. Entonces, por ejemplo, en este examen de admisión nuevo le digo editar ajustes. Y aquí pues verifico que no tenga información antigua que indique que es del periodo anterior. Simplemente aquí le digo este se va a abrir el 7 de abril entre las 9 de la mañana y bueno, digámoslo así, ya son las 10. Entre las 10 y la 1. ¿Cuántos minutos va a tener? Entonces, en este rango de fechas, pues voy acá a tener disponible. Supongamos que son de 10 a 11, entonces coloquémoslo aquí de 10 a 11. Y dentro de esa hora que está abierto va a tener 45 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Si el aspirante llega al salón a las 10:30, pues obviamente el sistema lo va a cerrar a las 11 en punto y va a tener solamente 30 minutos, independientemente que aquí diga 45 minutos. ¿Qué concesiones va a tener el sistema? Pues básicamente cuando le acaban los 30 minutos que le quedaban, pues le va a dar 2 minutos como periodo de gracia porque así está configurado. Calificación para aprobar, entonces aquí digámoslo así es como la configuración que tienen ellos para... ¿Se necesita uno? ¿Un PIN? Entonces en la configuración de pues la calificación que está aquí es para aprobar. ¿Cuántos intentos están permitidos? En este caso, un intento. Y cómo está el esquema de navegación de la pregunta. Entonces, en este caso, pues cada pregunta aparece en una página y la navegación es libre. Ya les muestro y les indico cómo sería, qué significa esto de la navegación. Y cómo se van a ordenar las preguntas. Generalmente en lo que son los exámenes de admisión, nunca han permitido que el aspirante vea cuántos puntos sacó sobre el examen. Simplemente desactivan toda la información que está aquí. Algunos le colocan los puntos, pero pues a veces le desactivan estas opciones que una vez termine el intento, le va a mostrar cuántos puntos tiene el aspirante. Bueno, de esa forma pues ya yo dejo listo el examen para el día que lo necesito con la paginación, la temporalización. Hay unas opciones que yo puedo activar. Supongamos que el programa asistieron a un encuentro 100 aspirantes, pero ustedes le van a permitir a alguien que lo presente por fuera. Entonces ustedes pueden colocar aquí que hay una opción para decirle que le voy a colocar una contraseña. Entonces, si yo selecciono, ¿dónde está? Me perdió. Calificación, esquema. Un segundito. Mírala acá. Ay, no, ¿qué se me hizo? Se requiere contraseña. Entonces, si yo le voy a dar a un estudiante que está desde otro lugar presentando el examen, pues le podría colocar una contraseña aquí para evitar. Aunque, pues tengamos en cuenta que los usuarios y contraseñas no los tienen. No me dio eso. ¿Pero qué necesitas? ¿Uno completo? Sí, exacto. Entonces no sé qué alternativa hay ahí. Entonces, los usuarios y contraseñas, pues se supone que no los debe tener nadie, por lo tanto nadie va a poder ingresar a esto. Pero ya una opción adicional sería la contraseña, que yo podría colocarle a un examen en un debido momento.
Hay otras opciones que podría yo activar como un navegador seguro. Es importante que tengamos en cuenta que a veces esto es difícil controlarlo si no estoy en la universidad. ¿Por qué? Porque le va a solicitar al estudiante, al aspirante, instalar en su equipo personal un navegador seguro que solamente está disponible para sistemas operativos Windows. Entonces, digámoslo así, que no es tan bueno si yo lo activo para un estudiante, un aspirante que esté fuera de la universidad, porque yo no puedo garantizar si el sistema operativo es Windows. Mientras que si estoy en una sala de internet, pues ahí ellos sí podrían permitir o instalarme este navegador seguro. Básicamente el navegador seguro que va a bloquear, la navegación en otras páginas, no va a permitir que el estudiante copie y pegue preguntas o el aspirante copie y pegue preguntas. Entonces, esas son opciones que están disponibles, pero más que todo se enfocan por el nivel de complejidad que a veces le puede generar a un estudiante en un sistema Windows instalar este navegador, a que de pronto le bloquee. Ya sabemos que tenemos diferentes troyanos, virus, y a veces no nos permite hacer ciertas acciones sobre el computador, y los estudiantes pues se pueden embolatar un poquitico. Entonces, es más controlado cuando se activa aquí y garantizamos que estamos dentro de la universidad. También hay una ventana emergente que se puede crear. Es importante también que tengamos en cuenta que cuando yo activo esa ventana emergente y le doy clic aquí como aspirante a la prueba, si yo no lo tengo, a veces si yo tengo un antivirus o no me doy cuenta en los mensajes que aparecen aquí, esa ventana emergente nunca me va a aparecer, ya que generalmente, dependiendo del tipo de navegador, me va a sacar un mensajito aquí y yo a veces no lo verifico. Entonces, lo mismo, pues esas configuraciones dependen de que yo lo active o le permita al navegador que abra esas ventanas emergentes. Y con respecto a esta seguridad de JavaScript, que yo puedo configurarle a un examen, pues obviamente dentro del navegador tiene que estar activado JavaScript, de lo contrario no le va a aparecer la ventana. Y esta también hace lo mismo, y es impedir a los estudiantes copiar o acciones como copiar y pegar. Bueno, entonces eso por acá también, Exam Browser, por acá está la opción de ventana emergentes. Eso ya depende, pero generalmente las opciones que debo configurar pues es el nombre, las instrucciones, la fecha de apertura, de cierre, los números de intentos, y si quiero que el aspirante vea cuántos puntos sacó. Y ya por último le digo guardar cambios y mostrar. ¿Qué pasa? Como yo ya copié este examen de uno que había aquí atrás, que es este, pues este ya tenía configurado unas preguntas. Entonces, ¿qué debo hacer para editar el cuestionario? Pues lo primero que debemos hacer es crear nuestro banco de preguntas. Ya vemos cómo le cambiamos el tiempo al examen. También, bueno, esto es algo general sobre la seguridad. Ya les muestro aquí. Entonces, el banco de preguntas, básicamente, lo puedo crear por diferentes opciones. Entonces, si estoy dentro del examen, voy acá sobre el examen y le digo preguntas o categorías, cualquiera de esas voy allá. ¿Listo? Y aquí tengo mi banco de preguntas. Si estoy en cualquier parte del curso, así no esté dentro del examen, pues voy siempre al menú superior, voy a la opción más, y desde acá voy a las categorías o a las preguntas que tengo creadas. Entonces, en este caso, se tiene para este examen estas categorías. Entonces, aquí están las categorías que utilizaron anteriormente. Yo recomiendo crear una categoría nueva directamente desde la parte superior del curso y listo. Y aquí coloco entonces examen de admisión 2022-02. Si quiero coloco una descripción y siempre le digo añadir categoría. Entonces, ¿qué me va a pasar acá? Me crea una categoría nueva que dice examen de admisión 2202. ¿Qué puedo empezar a hacer? Entonces, puedo empezar a crear preguntas. Por ejemplo, aquí en esta le voy a decir preguntas y le digo que
escojo el banco de examen de admisión 2022-02 y empiezo a crear preguntas nuevas. Entonces, aquí hay diferentes tipos de preguntas. La pregunta más utilizada, como ya todos la conocen, es opción múltiple con única respuesta. Acá colocamos el enunciado, que podría ser pregunta 01. El enunciado de la pregunta. Si hay una sola pregunta, es una sola respuesta. Si quiero que me baraje dentro de las respuestas, ¿qué quiere decir esto? Que siempre esta opción me la coloque. Estas son opciones por defecto. Entonces, la que está acá siempre me va a aparecer en diferente orden. Mi recomendación siempre es colocar la dirección correcta de primeras para, si tengo que revisar en algún momento, pues me queda mucho más fácil y no navegar en todas las diferentes opciones cuál es la correcta. Y tengamos en cuenta que todas las opciones que tiene la respuesta, pues son barajadas automáticamente. Y estas ya serían los diferentes distractores a los cuales no le va a seleccionar ninguna calificación. No es necesario colocarle 0 ni colocarle un porcentaje. Simplemente se dejan vacías, siempre teniendo en cuenta que en este caso pues debo seleccionar siempre la pregunta correcta. Una vez tenga las diferentes opciones le decimos guardar cambios y aquí ya me aparece. Entonces, esa es la primera pregunta. A nivel de pregunta, digámoslo así, cuando estoy creando las preguntas, pues tengo la opción de visualizar y aquí me aparece en diferente orden como lo guardé. Y si quiero entregar y terminar esta pregunta, pues me va a indicar que estuvo bien y que la respuesta correcta es Bogotá, como se indicó. La idea, pues, ¿cuál es? Es que ustedes verifiquen en todas sus categorías cuáles preguntas le pueden servir para el siguiente periodo, que es algo muy común. A veces algunos programas crean todas las preguntas desde ceros acá, colocan 30, 50. Y aquí dentro, por ejemplo, dentro de examen de admisión 2022-01, pues yo podría mover preguntas de otros bancos de preguntas. Entonces, digámoslo así. Coloquemos aquí, o nos movamos directamente esas preguntas allá, que lo podría hacer. Entonces, toda esta categoría de idiomas, podría moverla allá. Directamente, entonces simplemente voy aquí a esta categoría y ya me hace parte idiomas dentro de las 23 que están allá. Entonces, la idea, como ustedes ya lo conocen, generalmente se crean varias categorías y subcategorías de preguntas y colocan lectoescritura, matemáticas y de esas es que generan el parcial. Entonces, voy aquí a editar nuevamente esa para mover todas las preguntas al banco que yo requiero o que estoy haciendo ahora. Y coloquemos esta de matemáticas también allá. Listo, entonces yo qué debo hacer, pues validar qué preguntas de todas estas que están aquí me funcionan, pues cómo lo hago. Si quisiera revisar una de estas de lectoescritura, pues simplemente voy a lectoescritura y aquí edito la pregunta o la consulto para ver si está bien y si la puedo utilizar para este periodo. Es que aquí ellos cuando la copian y la pegan dejan espacios y por eso es que a veces aparece desordenado allá. Entonces, digamos en este caso edité esta pregunta y de esta forma pues puedo siempre o ir al banco de preguntas para consultar las diferentes preguntas y decidir si las utilizo. Bueno, entonces una vez ya tengo el banco de preguntas, yo puedo entonces verificar. Supongamos, estos parciales generalmente son de 30 preguntas, entonces aquí debo definir cuántas saco de matemáticas, cuántos saco de idiomas, inclusive supongamos que aquí hay preguntas del banco 2019-1 que voy a mover para allá, para el examen actual, pues podría seleccionar estas y decirlas que las voy a mover al examen de admisión 2022-02 y las muevo aquí. Bueno, ahí me faltó algo aquí dentro de la organización y la siguiente, y es que aquí tengo 21 preguntas, aquí 23, aquí 3 y aquí 20. Pero pues la idea era crear una categoría aquí interna que sean, digámoslo así, las del programa. Entonces, por ejemplo, estas digamos que son las del programa. Y añadir categoría.
Y dentro del programa voy a mover todas las que tengo acá, que están por fuera, para dejarlas de una forma organizadas. Mover a... Entonces voy a mover estas a las que dice programa. Listo. Y nuevamente voy aquí, examen de admisión 2022-1. Y me queda esta que había creado. Mover a programa. Listo, entonces básicamente aquí ya podría decidir que tengo las preguntas para hacer el examen, tengo inclusive muchas más preguntas y ya podría ir a configurar mi examen. Profesor Iván, ¿cómo va? Ingeniero, bien, gracias. Aquí Listo. siguiéndole la secuencia. De todas maneras, esta charla ya la habíamos tenido el año pasado y el antepasado. Sí, señor, es que dentro del plan de acreditación y todo eso nosotros debemos hacer, digámoslo así, como un recorderis de capacitaciones todos los periodos académicos. Sí, señor, no, muchas gracias. Muy interesante porque hay cositas que a uno se le olvidan y es bueno tenerlas presentes. Gracias. Listo, profe. Bueno, entonces, en ese sentido, pues, como yo ya tenía un examen que copié el otro, ese examen ya tenía unas preguntas. Entonces, yo lo que voy a hacer es meterme dentro de ese examen y decirle editar cuestionario. Al editar ese cuestionario, pues me aparecen todas las preguntas que tenía el anterior cuestionario. La idea, pues, es eliminar cada una de estas 30 preguntas. No hay una forma de hacerlo rápido, pero, pues, podría entonces aquí borrarla una a una y definir pues también aquí en esta página cuál es la calificación máxima que tiene el examen. Entonces borramos preguntas anteriores y simplemente lo que vamos a hacer ahora es colocar cada una de las preguntas de acuerdo a la categoría en el aula virtual. ¿Y cuántas serán aquí? De acá hacia acá. Aquí no las estoy eliminando como tal porque siempre quedan en el banco de preguntas. Lo que estoy haciendo es desasociándolas de este parcial allá. Para que tengamos la tranquilidad. Entonces, acá yo elimino eso, defino si la calificación va a estar a 100 o hacia 50, le doy guardar y ahora sí debo hacer la operación. Entonces, lo primero que debo agregar, si quieres me devuelvo un segundito aquí al banco de preguntas, permítame un segundito, para definir qué tipo de configuración voy a colocar. Categorías. Entonces, supongamos, aquí tengo el banco de preguntas listo, entonces digámoslo que empecemos con idiomas. Entonces, mira, tenemos, vamos a suponer que son 30 preguntas. Entonces, de idiomas vamos a hacer 5 preguntas. De lectoescritura vamos a hacer 1, van 6. De matemáticas vamos a hacer 4. Y del programa cogemos las otras 10, van 10, 20, supongámoslo así. Entonces, voy a escoger de aquí de idiomas. 4, lectoescritura unas 5 y matemáticas 5 y las otras 20 del programa, de las que tengo el programa. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Pues lo primero que debo decirle es agregar, bueno, primero debo crear una etiqueta, creo, y aquí se le va a indicar que es idiomas. Y listo. Y a partir de acá, entonces le digo que voy a agregar una pregunta aleatoria al banco de preguntas. Entonces, ¿qué debo seleccionar? Mi banco de preguntas del 2022 idiomas y le vamos a decir que voy a escoger 5 preguntas al azar. Y aquí le digo añado pregunta aleatoria. Entonces, al aspirante le va a aparecer esto acá, una etiqueta que va a decir que es pregunta de idiomas y simplemente le va a mostrar estas preguntas de forma aleatoria. ¿Listo? Ahora, entonces aquí agregamos una sección nueva. ¿Cómo lo me agrego? Agrego. Bueno, espérate un segundito que hice aquí algo que repaginar de nuevo.
Entonces, idiomas. Ya miramos cómo le colocamos la etiqueta. Entonces, vamos a colocar de electroescritura una pregunta. Seleccionamos electroescritura. Le decimos que es una. Y le digo agregar pregunta aleatoria. Aquí le digo que agregue. Ah, bueno, aquí es donde yo le agrego. Entonces, acá es donde yo le digo que voy a agregar un encabezado. Entonces, acá este encabezado vendría a ser lectoescritura. ¿Listo? Listo. Ahora seguimos con el siguiente banco de preguntas. Van 5, 6 preguntas, todas aleatorias. Aquí me dice que salió el banco de idiomas. Esta otra salió el banco de electroescritura. Entonces, una pregunta aleatoria y aquí seleccionamos nuevamente de matemáticas. Entonces, coloquemos, no, 6, coloquemos 9, que son 9 aquí, para completar 15 y las últimas 15 del programa. Entonces, 9 preguntas aleatorias, agregar pregunta aleatoria. Listo. Y acá tenemos las 9, entonces vamos a electroescritura y aquí le decimos que me agregue un encabezado y esta va a ser de matemáticas. Listo. Y por último, entonces ya llevamos 15 preguntas. 5, 6, 7, 8, 15 y las últimas 15 las vamos a agregar del banco del programa. Entonces aquí le escogemos que son 15 preguntas y le decimos agregar una pregunta aleatoria. ¿Listo? Y aquí después de programa le decimos que me agregue un encabezado para la sección y aquí vendría a ser del programa o de la carrera, no sé qué nombre que ustedes podrían darle aquí. Listo. Entonces, de esta forma, pues ya tenemos configurado el examen, está disponible con unas fechas y ya podría cualquiera de las personas que tenga acceso al sistema. ¿Qué va a pasar o qué es importante acá? Que si yo en cualquier momento voy a mi banco de preguntas original, por ejemplo, esa del programa, y creo una pregunta nueva, pues no va a pasar nada, simplemente ahí no tengo que reconfigurar nada. Ya está configurado todo en mi parcial y simplemente pues se van adicionando o van saliendo las preguntas que estén disponibles de esas 21. De esas 15 que están acá configuradas para el programa, pues van a salir aleatoria 15 de las que hayan allá, 50, 100, 200, eso es lo importante. Bueno, ya les muestro cómo aparece esto cuando un aspirante ingresa. Simplemente, permítame aquí. Entonces, ¿cómo ingresaría un aspirante allá? Entonces, básicamente, cuando el aspirante, yo tengo por aquí ya a ese parcial ya tengo un aspirante aquí inscrito, que es este estudiante piloso. Entonces, él simplemente, bueno, es que este tiene cuenta aquí. Ese sí tiene cuenta aquí. Dice como si tiene cuenta solamente para hacer la prueba. Entonces, a él le aparece examen de admisión, del examen de prueba que tengo yo de Facultad de Derecho. Como ya está activo, aquí le aparece examen de admisión y aquí está un intento permitido y que se abre a las 10 y se cierra a las 11 y que tiene 45 minutos. Entonces, realmente como se está ingresando tarde, pues va a tener 12 minutos para presentar el parcial. Entonces, intente resolver el cuestionario y esa es la forma en que lo va a visualizar él. Entonces, la primera pregunta hace parte de idiomas y así sucesivamente, como la navegación está libre, él va a poder navegar a cualquier otra pregunta de las siguientes categorías. Entonces, aquí están las diferentes categorías que está en el panel de navegación y él puede navegar. ¿Qué es importante tener en cuenta? Pues que el tiempo que está acá, hasta acá, va a ser de 10 minutos, no va a ser de 45 minutos porque ya se le acabó. Pero pues, si yo quiero ampliarle ese tiempo, pues primero no debo permitir que se expire ese tiempo. ¿Qué debería hacer yo como docente? Supongamos que si estoy en una sala con aspirantes presentando un parcial y se fue la luz. Entonces, si yo decido colocarle 10 minutos más a este aspirante, pues, ¿qué debería hacer? Aquí va a hacer dos operaciones. Uno, como se cierra a las 11, voy a ir aquí al cuestionario. Examen de admisión, voy al cuestionario, le decimos editar ajustes. Entonces, como se cierra a las 11, yo debería aquí decirle que ya no se cierra a las 11, sino, por ejemplo, démosle media hora más, 11:30, y que esos 45 que tiene, pues debo sumar en los 30 minutos. Entonces, mira cómo le aparece al aspirante Ortica, 10 minutos nada más le queda tiempo. Entonces, bueno, 9.
Entonces aquí tendría que colocarle 45 más 30, bueno, pongámosle 60, 75 minutos. Y le doy guardar cambios. ¿Listo? El aspirante que está allá, ya se amplió realmente el tiempo, pero cuando él pase de una pregunta a la otra, por ejemplo, pase de una pregunta a la otra, el sistema le va a actualizar el tiempo que le queda. Entonces ya pasó de los 9 que le quedaba a los 30 que le di máximo. Entonces, de esa forma, yo puedo como docente cambiar o expandir el tiempo, el límite de tiempo. Pero es importante, yo no puedo esperar a que se expire este tiempo para colocarle, lo contrario no lo puedo hacer. Tienen que quedarme al menos unos segundos disponibles para poder activarlo. ¿Listo? Bueno. Entonces, de esa forma yo configuro. Hay unas tareas que ustedes pueden hacer como colocar una contraseña al examen como lo vimos a otra. También restringir los equipos que van a poder presentar el examen. Ahora, como el aula virtual, un segundito que esta es importantísima, esta llamada pues, del aula virtual, un segundo. Bueno, entonces pasa y sucede que la configuración de un examen, cuando yo le digo aquí editar ajustes, si yo estoy dentro de una sala de sistemas, cada equipo tiene una configuración IP y yo podría decirle que se requiere de una dirección de red de los equipos que estén en una sala de sistemas. Los de las salas de sistemas conocen cuáles son sus IPs y podrían en un momento facilitarlo. ¿Qué pasó cuando el aula virtual estaba aquí adentro? Pues yo sabía que el equipo que estaba en esta sala tenía una IP, en aquella otra, y como está el aula virtual por fuera de la universidad, básicamente no puedo restringir ahora los equipos acá. Eso es en el debido momento que vuelvan a regresar a la universidad, pero se permite esa configuración. Cuando vuelvan a estar nuevamente acá. Restricciones que tengo, pues básicamente esa es la forma que el estudiante va a previsualizar un cuestionario. Básicamente son tres clics que debe darle. Hay aspirantes o estudiantes que dicen, yo no le empecé el examen, pero sí está ahí marcado. Entonces son 3 clics que se deben tener en cuenta para presentar un examen. Asimismo, en la navegación de un examen, aquí te voy a mostrar la pantalla de la presentación de estudiante. Yo tengo la opción de marcar la pregunta de pronto si tengo duda, y cuando yo la marque, la pregunta me queda aquí identificada con una banderita roja para poder luego verificar esa pregunta si tengo tiempo. Entonces, hagámoslo aquí de forma rápida. La navegación, asimismo, cuando el aspirante o el estudiante va presentando un examen, él le va indicando aquí que ya fue contestado. Voy a poder identificar aquí, encuentro democracia. Me va quedando marcado y aquí identifico fácilmente cuáles me hacen falta. Eso de matemáticas no tiene nada. Bueno, ahí dice matemática. De pronto fue una prueba que estaba haciendo por ahí. Y me quedó así. Más historia de idiomas. No, pasó algo. Hacemos la pregunta 4. Esa es la forma de navegación libre. Y es la recomendada. ¿Por qué? Si yo bloqueo que solamente vaya de una pregunta a la otra, si se llega a ir el internet acá o la luz, supongamos que a este muchacho se le cierra y está en la pregunta 5, no la había contestado, o la había contestado pero no había pasado a otra pregunta, y si él cierra, digamos que se le fue la luz, si él cierra este examen aquí, y cuando él regrese nuevamente, si yo le había bloqueado eso al aspirante o al estudiante, él no va a poder
aunque va a continuar con el último intento porque todavía tenía tiempo, él no va a poder contestar la pregunta 5 porque él ya había detectado que había entrado allá. Entonces, por eso a veces es importante tener en cuenta que la navegación sea libre por si llega a pasar alguna de esas cosas. O puede ser que cuando el estudiante le dio aquí B y le dio siguiente y se le fue el internet de su casa, eh, él se reinicia y no quedó guardada la lección y no va a poder volver a la pregunta que estaba, que estaba Ingeniero, contestando. Señor. es que eso es lo que ocurre frecuentemente, incluso en temas de preparatorios, que ellos, a mí me ha llegado mucha reclamación por esa situación. Dice, no, es que se me fue el internet y solo contesté una pregunta y no puede contestar más. Y según lo que usted me explica, dice, puede volver y continuará no con esa, sino con la siguiente pregunta. Si no le ha dado las 3 opciones de intento, ¿no es cierto? Porque después ya No, queda... este solo tiene un intento, profe. Ustedes solo activan eso con un intento. Me hago No, entender. Mire, ¿qué pasa teóricamente? Cuando yo ingreso como aspirante que estoy aquí o estudiante, ya sea preparatorio o esos exámenes de admisión, si se me llega a ir la luz, aquí tengo 33 minutos 43. Mira lo que yo hago. 33, 43. Llegó la luz o me regresó el internet, yo voy nuevamente al aula virtual, ¿sí o no? Cuando yo voy nuevamente al parcial, él detecta que todavía tengo tiempo, ¿sí o no? Si no me llega sí, la sí. luz o no me llega el internet en los 33 minutos, cuando yo vaya aquí nuevamente como aspirante me va a decir, ya se acabó el tiempo. Pero como todavía tengo tiempo, ¿y qué pasa? Lo que yo haya contestado me queda guardado en el sistema. Y él, si contestó 20 de 30, pues le va a decir al docente, inclusive le va a decir qué calificación tenía. Si todavía tengo minutos, porque ahorita tenía 34 o algo, cuando regrese, pues él me hace la diferencia del tiempo que pasó. Y me trae automáticamente el intento que ya tenía. ¿Qué Ok, es listo. importante aquí en ese caso? La navegación libre, permítame, yo le muestro aquí sobre la otra pantalla lo de la navegación libre y es esta opción, editar ajustes. En algún momento por aquí dice navegación libre, libre, página nueva, método de navegación libre. Si yo le cambio aquí secuencial, ahí es donde tengo esos problemas. Por lo general, pues por defecto está por libre, pero algunos lo cambian como secuencial. Recomendación dejarlo en libre. ¿Listo, profe? Entonces, ¿qué pasa con esos aspirantes? Si está en la 27, el sistema detecta que ya estuvo en la 27. Si cierra y vuelve a entrar, la 27 no la puede contestar. Lo manda directamente a la 28. No sé si ahí contesté que la pregunta, profe. Listo. Entonces, en este caso, acá ya estamos en el intento. Aquí tenemos, digámoslo así, como importante decirle al estudiante que no, que es que yo nunca le di cerrar el terminar el intento y tenía 1 hora y solamente me gasté 10 minutos, pues digámoslo así, que eso es mentiras porque para terminar un intento se requieren mínimo 3 clics. Míralo acá. Ajá. Terminar intento. Hago una revisión, inclusive aquí me puedo devolver. Le puedo decir, ay, mira, la pregunta 30 yo la tengo marcada como con banderita, volvámonos allá. Ah, ya no es esta. ¿Sí? Y puedo volverme a las 6 y cambiar aquí y colocar aquí si quiero la banderita. No es necesario quitar la banderita. Y ya por último, entonces nuevamente, terminar intento, un clic. Terminar intento, enviar todo y terminar 2. Y ya ese es el último definitivo en el que ya no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué pasa con esos aspirantes? Si se llegó a este límite de tiempo y llevaba 10 preguntas, pues el sistema le cierra automáticamente el intento. ¿Listo? Si estaba dentro del rango de tiempo, ahorita lo vemos en el intento, pues el sistema nunca le va a cerrar el tiempo a no ser que se le acabe la hora y 15 minutos. A veces los docentes colocan el parcial el domingo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y tiene 1 hora. Pero si llega a la 1 de la tarde a presentarlo 1:15, pues tendrá hasta las 2:15 para presentarlo. El sistema no lo cierra antes si no ha transcurrido este límite de tiempo. O si no, a cualquiera de estas dos. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta esto, que no se cierra. Ya miramos en el cómo podría usted verificar esto. Esto ya es lo que ustedes conocen con respecto al diferente tipo de preguntas que hay. La más utilizada es opción múltiple con única respuesta, pero hay otros tipos de preguntas que podemos configurar como preguntas abiertas. La retroalimentación, pues importante para el caso de estos aspirantes que ustedes no seleccionan ni les permiten ver cuántos puntos sacaron. Ustedes luego ya deciden cuál es el límite
de participación. Una recomendación general, y es que si ustedes están en las diferentes salas de sistemas de la universidad, ellos tienen un sistema que se llama NetSupport. Desde la pantalla, ¿la ha utilizado alguna vez, profesor? No, no, señor. No, señor. Eso es algo que ustedes pueden solicitar a las salas de sistemas. Supongamos usted tiene un grupo que lo cita pide una sala de sistemas y van a hacerle un parcial. Ustedes desde el menú del profesor, desde el equipo del profesor, eso se lo explican allá en sistemas. Hay un manualito aquí como enlace, pero ustedes pueden ver todas las pantallas al tiempo de los estudiantes que están ahí sentados. Y ustedes pueden bloquear. Ah, no, sí, lo he utilizado. Ese sí, claro. Ustedes pueden bloquear que no navegue, que no sé qué. En cualquier momento puede inclusive bloquearle a todos los que estén en esa sala el usuario, el teclado, ¿sí? ¿No? Y el ratón, para que no puedan hacer nada. O decirles, venga, solamente pueden ir a esta página URL. Entonces, digámoslo así, que es una opción para controlar y no estar ahí encima, que está en otra pestaña y esas cosas. Entonces, esa es una opción que ustedes tienen cuando están acá internamente. Digámoslo así, los diferentes tipos de preguntas, solamente para recordarles la más utilizada, que casi todos utilizan, es opción múltiple con única respuesta, pero pues hay opción múltiple con más de una respuesta. También que hay preguntas que no califica automáticamente, todas las califica automáticamente, a excepción de la que es ensayo, inclusive la que es respuesta corta, esa la califica automáticamente porque se puede preconfigurar. Por ejemplo, yo podría decir cuántos concejales hay bueno, se permiten para Bogotá, entonces podría decir aquí 15, entonces validar que si coloca 1, 5, sea válida, o cuando escriba 15 minúsculas sea válida, o cuando sea 15 mayúsculas también sea válida. Entonces, esa es la única que no califica automáticamente la de ensayo. En todo ese tema de lo que es organizar parciales, pues la recomendación siempre es crear un banco de preguntas y siempre jalar las preguntas del banco de preguntas. Hay muchas preguntas buenas que ustedes crean y pueden quedar activas para el siguiente periodo. De pronto, para exámenes de admisión, pues hay muchas variables, porque ustedes en derecho hacen muchas preguntas de actualidad. Entonces, de pronto, si yo cojo a ciegas las preguntas del programa y las coloco en un parcial, pues obviamente van a estar desactualizadas. Entonces, verificar y mover preguntas de un banco al otro si quiero volverlas a reorganizar para un periodo nuevo. Bueno, cultura general, bueno, ese es el paso a paso de cómo se hace la ESA. Entonces, en el caso ya de ver los intentos, pues cuando como docente yo puedo ingresar directamente a mi examen de admisión y ver los intentos. Pues, por ejemplo, en este examen de admisión, el recurso que me da examen de admisión, aquí me va a indicar cuántos intentos hubo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en un intento? Básicamente, pues puedo ver de forma general las preguntas, que este mal le fue súper mal, las preguntas buenas y malas que tuvo el estudiante. Aquí tuvo, a ver, la revisión, entonces, ¿qué dice? El estudiante, la dirección de correo, la fecha en que lo abrió, 10:48, terminó a las 10:58, tuvo 10 minutos con 13 segundos, la calificación que tuvo fue 27 y aquí todas estas debe sumar 27. Me muestra aquí en el intento cuáles preguntas tenía banderita, por ejemplo la 30 le puso banderita y la 3 le puso banderita. Si yo quiero ir al detalle de un intento de eso, simplemente le digo revisión del intento y aquí me va a mostrar, digámoslo así, que el consolidado. ¿Cuántos puntos? 8/30, calificación 27 de 100, porque esa fue la que yo definí. Él pondera automáticamente con la cantidad de puntos que estuvo bien sobre la cantidad de puntos máximos, que era 30, en este caso, dentro del parcial, ¿no? Y aquí puedo verificar. Entonces, por ejemplo, mira, ¿qué pudo haber pasado aquí? En esta primera pregunta fue incorrecta y aquí me va a decir cuál era la respuesta correcta. Lo mismo, ¿en qué momento inició esta pregunta? ¿En qué momento la terminó? Si verificamos las preguntas que tienen banderita, que era aquí me va a decir, aquí me muestra al lado izquierdo, esta pregunta, aquí él me detecta que, primero, para la pregunta un concepto sobre democracia es, él ha elegido el gobierno ejercido por el pueblo, pero él después, a las 10:53 hizo esa elección, a las 10:58 lo cambió. Entonces, de esta forma yo tengo el historial completo. Eso en el caso de que tenga una reclamación y quisiera ir al detalle, inclusive para la pregunta 30 debe tener algo parecido, déjame ver.
de cuál es el organismo de control del Estado, cuál no es un organismo. Entonces él había escogido aquí que la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero más adelantico a las 10:58 la cambió por personería. Y esta sería la revisión del intento. Ahora, a nivel de descargar todas esas preguntas, pues yo tengo la opción aquí de descargar todo, sin seleccionar, escoger nada, en un archivo de Excel. Entonces, por ejemplo, Excel, y le digo descargar. Y aquí, en descargas, pues debería tener, voy a abrirlo aquí, la calificación. Entonces, calificación total, 27. ¿De cuánta? De 100 que tenía configurado. Y aquí el detalle de cada una de las preguntas. ¿Listo, profe? Eso es con respecto a parciales. Aquí hay unas opciones que yo puedo utilizar que de pronto no son muy comunes. Supongamos que yo me di cuenta que hay una pregunta que hice mal. Por ejemplo, venga, miramos aquí una, por joder. Digamos que al revisar esta respuesta, porque ¿qué pasó? ¿Dónde me lo abre? Ah, bueno, la pregunta 0. Entonces la pregunta 1, esta pregunta. La pregunta 1, espérate, ¿cómo la edito yo acá? Espérate un segundito. Pregunta 1. Espérate. Bueno, la idea es que si yo tengo una pregunta mal dentro de mí, miremos ese intento. La pregunta 1 la contestó mal. La pregunta supongamos que esta pregunta yo la tenía mal configurada. Y la que realmente es correcta, esa pregunta que él seleccionó. Cuando yo edito esta pregunta, supongamos, yo voy a quitarle aquí que es que tiene montañas es 100% y la que tenía 100% no es ninguna. Y le digo guardar cambios. Entonces, ¿qué debo hacer aquí yo? Si yo ingreso nuevamente al intento del estudiante, pues no voy a encontrar que ya lo calificó. Mira, todavía sigue incorrecta, aunque ya hice el cambio allá. Entonces, ¿qué operación debo hacer yo? Ya les digo aquí, o seleccionar todos los intentos y volver a calificar los intentos seleccionados. De esta forma, como yo ya corregí ese error, esta va a tener ¿por qué no? O ya me la cambió de orden. Creo que ya me la cambió de orden. Déjame ver. Ya me la dice que es incorrecta, pero me aquí hizo algo mal. La 2 y la 3. Bueno, aquí ya me le subió porque ya tenía 27, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, aquí ya me dice que son 9 de 30. 9 puntos, ya la pregunta 1 me la cargó bien. Aunque aquí dice incorrecta, pero sí ya me la está calificando ya hizo bien. El ajuste. Sí, ya hizo el ajuste. No sé por qué aquí, si hay algún error, pero aquí debería decir correcta. Entonces, digámoslo así, que esas opciones yo las puedo utilizar cuando detecto algún inconveniente. De esa forma reviso los intentos. Puedo descargar pues ese intento por si tengo que pasarle a un órgano la dirección del programa o el juez de tutela esto, y lo puedo descargar como un PDF, esa revisión del intento, para pasárselo a ellos como revisión. Y ya lo que trae el archivo en Excel, pues trae aquí el listado de los que calificaron. Eso es toda la información que tenemos para digámoslo así, reinducción, profesor Cortés. Y le agradezco si llenó no he visto, sí, ya vi que llenó el este. Entonces Sí, le agradezco. No, ingeniero, Si tiene alguna duda. gracias a usted.
y de verdad que es interesante porque en una tutela que tuvimos hace poquito, su merced esto que me está diciendo de los intentos y todo, nos retroalimentó, de allá de las TIC nos retroalimentaron y por eso yo sabía de los 3 intentos y eso para poder contestar esa tutela. Entonces, así hay mucha cosa que apareció. Lo otro que me pareció novedoso y tomé atenta nota que lo voy a aplicar es la prueba de inglés también para los que quieren ingresar. Darle una ponderación ahí poquita, pero me parece que es importante, sobre todo que hoy están exigiendo el segundo idioma para poderse graduar. Sí, señor, sí, se pueden crear todas las categorías. Sí. Yo no sé dónde saqué esas preguntas. No, pero Yo está lo buena. Sí, nosotros qué hemos venido haciendo, ingeniero, como tenemos las entrevistas han sido presenciales, pues acá mismo